Alguien envió una carta, no una llamada anónima, no un mensaje en redes sociales. Una carta física, con un nombre en el remitente, Silver Platter. Y lo que esa carta decía sobre Nancy Guthrie fue tan oscuro, tan específico, tan perturbador que cuando llegó a manos de los investigadores, el equipo completo de la fuerza de tarea del FBI tuvo que detenerse y evaluar si lo que estaban leyendo era la confesión más importante de este caso o la manipulación más elaborada que habían visto jamás. Porque Silver Platter no envió teorías. No envió especulaciones, envió afirmaciones. Afirmaciones sobre detalles de esta investigación que no estaban disponibles públicamente. Detalles que solo alguien con conocimiento directo del crimen o con acceso al interior de la investigación podría conocer. Y eso convierte esta carta en algo que no puede ser ignorado ni descartado. Algo que obliga a hacer preguntas que este caso todavía no ha podido responder. ¿Quién es Silver Platter? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué una carta física en lugar de una llamada a la línea de pistas del FBI? ¿Y qué exactamente afirmó sobre Nancy Guthrie que fue tan oscuro que los investigadores lo clasificaron inmediatamente como material sensible de la investigación? Necesitas entender el contexto completo antes de entender el peso de lo que Silver Platter dijo. Porque si lees la afirmación más oscura de esa carta sin entender todo lo que rodea este caso, no vas a comprender completamente por qué esas palabras perturbaron a personas que llevan décadas trabajando en investigaciones criminales. Nancy Guthrie desapareció en la madrugada del 1 de febrero de 2026 de su casa en las Catalina Foothills de Tucson, Arizona. Su hija es Savannah Guthrie, presentadora principal del programa Today de NBC. Nancy vivía sola en esa casa. Una mujer mayor en una comunidad residencial tranquila, donde nadie esperaba que ocurriera algo así. Y en esa madrugada, alguien entró. Alguien que llegó completamente preparado. Pasamontañas completo, guantes negros, pistola en portaholster frontal, mochila Ozark Trail de 25 litros, linterna sostenida en la boca para tener ambas manos libres. La cámara del timbre lo capturó todo, y lo primero que hizo ese individuo al llegar a la puerta de Nancy fue ir directo a esa cámara y cubrirla. Sin buscarla, sin dudar, directo. Como alguien que ya sabía exactamente dónde estaba instalada. Como alguien que ya había estado ahí antes. El FBI confirmó que ya había estado ahí antes. El sheriff Chris Nanos declaró públicamente el 23 de marzo de 2026 que el análisis forense independiente del FBI del hardware de la cámara Nest produjo una conclusión sostenida. Alguien estuvo en esa propiedad el 11 de enero. 3 semanas exactas antes de la noche en que regresó completamente equipado y se llevó a Nancy. Eso establece planificación. Eso establece un objetivo seleccionado con anticipación. Eso establece un crimen que no fue impulsivo ni oportunista, sino deliberado y ejecutado, con una precisión que requirió semanas de preparación. Y en ese contexto, una carta llegó, firmada con el nombre Silver Platter. El nombre en sí ya dice algo. Silver Platter en inglés significa bandeja de plata. La expresión completa que ese nombre evoca es served on a silver platter. Entregado en bandeja de plata, algo dado sin esfuerzo, algo presentado completamente preparado para ser recibido. Alguien que elige ese nombre para identificarse en una comunicación con investigadores de un caso de secuestro activo, está haciendo una declaración deliberada sobre lo que está haciendo. Está diciendo que está entregando algo, que está poniendo información en bandeja de plata para los investigadores, o posiblemente está diciendo algo más oscuro todavía, que Nancy fue entregada en bandeja de plata a alguien,
que fue seleccionada, preparada y presentada como objetivo de una manera que hace que la pregunta sobre cómo fue elegida sea respondida con esa metáfora específica. Esa ambigüedad en el nombre es la primera señal de que Silver Platter no es un informante ordinario, no es alguien que simplemente vio algo y quiere reportarlo. Es alguien que eligió cada elemento de su comunicación con intención. El nombre, el formato, el medio y el contenido. El FBI recibe miles de comunicaciones en casos de alto perfil. Más de 19.000 pistas han llegado desde que comenzó la investigación. La gran mayoría son llamadas a la línea de pistas, mensajes electrónicos, formularios de información en línea. El volumen es masivo, y el equipo de análisis trabaja continuamente para separar la información genuina de las teorías, las especulaciones, los intentos de atención y las comunicaciones de personas con problemas de salud mental que se sienten conectadas a casos mediáticos. Una carta física con un nombre ficticio, específico y contenido que incluye detalles no públicos no cae en ninguna de esas categorías ordinarias. Cae en una categoría diferente que los investigadores manejan con protocolos distintos. Una categoría que implica análisis forense de la carta misma, incluyendo huellas dactilares, ADN en el sobre, análisis de la tinta, análisis del matasellos para determinar el origen geográfico del envío, y análisis lingüístico del contenido para construir un perfil del autor. Todo ese proceso fue iniciado inmediatamente cuando la carta de Silver Platter llegó a manos de los investigadores. ¿Y qué decía la afirmación más oscura? Silver Platter afirmó saber dónde está Nancy Guthrie ahora mismo, no dónde estuvo, no dónde fue llevada el 1 de febrero, dónde está en este momento. Esa afirmación en el contexto de una investigación donde nadie ha podido confirmar si Nancy está viva o muerta, donde la familia lleva más de 90 días sin saber si su madre respira, donde el FBI ha buscado en cada dirección posible sin encontrar una localización, es la afirmación más significativa que cualquier fuente ha hecho públicamente o en privado desde que comenzó este caso. Pero Silver Platter no simplemente afirmó saber dónde está Nancy. Afirmó algo más que hace que esa afirmación sea simultáneamente más importante y más perturbadora. Afirmó que Nancy está siendo mantenida con vida deliberadamente, que su estado de salud, aunque deteriorado, es monitoreado, que hay una razón específica por la que no ha sido encontrada y por la que no ha aparecido, y que esa razón tiene que ver con algo que el secuestrador quiere y que todavía no ha obtenido. Esa afirmación, si es verdadera, transforma completamente la naturaleza de este crimen. Porque si Nancy está siendo mantenida con vida deliberadamente por una razón específica, eso significa que este no fue un secuestro seguido de una fatalidad cubierta. Fue un secuestro con un propósito sostenido. Un secuestro donde la vida de Nancy tiene un valor instrumental para el secuestrador que aún no ha sido satisfecho. ¿Qué podría querer el secuestrador que todavía no ha obtenido? ¿Por qué no ha habido demanda de rescate pública? ¿Por qué si alguien tiene a Nancy y quiere algo a cambio, no ha comunicado esa demanda de manera que la familia o las autoridades puedan responder? Silver Platter afirmó tener la respuesta a esas preguntas también. Y la respuesta que proporcionó es la parte más oscura de todo el contenido de esa carta. Silver Platter afirmó que la demanda ya fue comunicada, que no fue comunicada públicamente, que fue comunicada de manera privada a alguien dentro del círculo de la familia Guthrie, y que la razón por la que el público no sabe sobre esa comunicación es porque la persona que la recibió tomó la decisión de no compartirla con las autoridades de manera inmediata. Si esa afirmación es verdadera,
Si alguien dentro del círculo familiar recibió una comunicación del secuestrador y no la reportó inmediatamente al FBI, eso constituye un obstáculo a la justicia con consecuencias legales serias. Y significa que los investigadores podrían haber perdido semanas o meses de tiempo crítico porque información vital no llegó a sus manos cuando debía. Esa posibilidad es tan grave, tan significativa para la investigación, que el FBI no puede simplemente descartarla sin examinarla exhaustivamente. Independientemente de si Silver Platter es una fuente genuina o un manipulador sofisticado, la afirmación de que hubo comunicación privada no reportada requiere que los investigadores examinen cada comunicación recibida por todos los miembros del círculo familiar desde el 1 de febrero. Ese proceso, si está ocurriendo, es completamente invisible para el público. El FBI no va a anunciar que está examinando las comunicaciones de los familiares de la víctima. Eso comprometería la investigación y potencialmente alertaría a personas cuyos patrones de comunicación necesitan ser examinados sin que sepan que están siendo examinados. Pero la afirmación de Silver Platter sobre comunicación privada no reportada no existe en un vacío. Existe en el contexto de algo que ya se sabía sobre esta investigación antes de que la carta llegara. El sheriff Nanos dijo en múltiples entrevistas desde el inicio del caso que este fue un crimen dirigido, que Nancy fue elegida específicamente como objetivo. Y cuando un crimen es dirigido y el objetivo tiene una hija famosa con recursos considerables, la motivación más obvia para el crimen es exactamente lo que Silver Platter afirma, que alguien quiere algo de la familia Guthrie, que Nancy es el instrumento para obtenerlo, y que ese algo todavía no ha sido entregado. La ausencia de una demanda de rescate pública ha sido uno de los aspectos más desconcertantes de este caso desde el principio. En secuestros motivados económicamente, la demanda de rescate generalmente llega en los primeros días. La familia Guthrie tiene recursos. La recompensa de $1 millón que ellos mismos ofrecieron demuestra que están dispuestos a pagar para recuperar a Nancy. Si alguien la tiene y quiere dinero, los canales para comunicar esa demanda existen y son conocidos. El hecho de que no haya habido demanda pública no descarta una demanda privada. Silver Platter afirmó que esa demanda privada existe y fue comunicada. Y esa afirmación, combinada con la ausencia de demanda pública, que ha desconcertado a los observadores desde el principio, produce una coherencia circunstancial que los investigadores no pueden ignorar. Pero ¿quién es Silver Platter? ¿Por qué sabe lo que dice saber? ¿Y por qué eligió comunicarlo en carta en lugar de llamar directamente al FBI? Las respuestas a esas preguntas son las que determinarán el valor real de esa carta para la investigación. Y esas respuestas están siendo buscadas activamente por el equipo forense que analizó la carta desde el momento en que llegó. El análisis forense de la carta física puede revelar múltiples cosas sobre su autor. El ADN en el sello o el cierre del sobre puede producir un perfil genético que puede ser comparado contra las bases de datos disponibles. Las huellas dactilares en el papel o el sobre pueden producir una identificación si el autor tiene antecedentes criminales que requirieron el envío de sus huellas a bases de datos federales. El matasellos revela el código postal de origen del envío. El análisis de la tinta y el papel puede revelar el tipo de impresora utilizada si la carta fue impresa. Y el análisis lingüístico del contenido puede construir un perfil del nivel educativo, el origen geográfico, los patrones de pensamiento y la motivación psicológica del autor. Todos esos análisis están corriendo.
y cualquiera de ellos puede producir información que lleve a identificar quién es Silver Platter. Y una vez que Silver Platter sea identificado, las afirmaciones que hizo en esa carta pueden ser verificadas o descartadas basándose en quién es esa persona y qué conexión tiene con el caso. Si Silver Platter resulta ser alguien con acceso directo a información sobre el crimen, alguien en el círculo del sospechoso, alguien que sabe dónde está Nancy porque tiene conexión directa con quien la tiene, entonces la carta no es una manipulación. Es la pista más importante que ha llegado a la investigación en 90 días. Y la localización que afirma conocer puede conducir directamente a Nancy. Si Silver Platter resulta ser alguien sin conexión real con el crimen, pero con acceso a información interna filtrada de la investigación, entonces la carta revela una filtración dentro del equipo investigativo que el FBI necesita identificar y cerrar. Eso también es importante, no por las afirmaciones sobre Nancy, sino por lo que revela sobre la integridad del equipo que lleva la investigación. Si Silver Platter resulta ser alguien que construyó sus afirmaciones basándose únicamente en información pública y lógica especulativa, eso es lo menos útil, pero también lo menos dañino. Una carta con afirmaciones elaboradas pero sin base real es una más entre los miles de comunicaciones que el FBI ha recibido desde el inicio del caso. Pero hay algo en la carta de Silver Platter que la separa de las comunicaciones especulativas ordinarias. Hay algo específico en el contenido que los investigadores identificaron como no disponible públicamente. No vamos a especificar qué es ese detalle, porque nombrarlo públicamente comprometería la capacidad de los investigadores de usarlo como prueba de verificación. Pero su existencia es lo que convierte la carta de Silver Platter en material de prioridad alta, y no en uno de los miles de mensajes de personas que creen tener información sin realmente tenerla. Un detalle no público en una comunicación anónima, en un caso de secuestro activo, tiene exactamente dos explicaciones posibles. La primera es que el autor tuvo acceso directo al crimen o a la investigación. La segunda es que el detalle llegó al autor a través de una filtración de información investigativa. Ambas posibilidades son serias. Ambas requieren investigación urgente. Y ambas cambian la naturaleza de cómo el FBI tiene que manejar lo que Silver Platter afirmó. La afirmación más oscura de Silver Platter, que Nancy está siendo mantenida con vida deliberadamente por una razón que incluye una comunicación privada no reportada dentro del círculo familiar, no puede ser verificada ni descartada públicamente. Está siendo examinada por el FBI con los recursos y la metodología que merece. Y el resultado de ese examen determinará si la carta de Silver Platter se convierte en un punto de inflexión en esta investigación o en un capítulo cerrado de la lista de comunicaciones no productivas. Pero mientras esa verificación ocurre, hay una pregunta que este caso lleva planteando desde el principio y que la carta de Silver Platter hace más urgente que nunca. ¿Hay alguien que sabe algo sobre Nancy Guthrie que no ha dicho todo lo que sabe? El sheriff Nanos lo dijo públicamente. Dijo que alguien en la comunidad de Tucson tiene información que puede ser la clave de este caso. Que es posible que esa persona no sepa que lo que sabe es significativo. Pero Silver Platter plantea una posibilidad diferente y más perturbadora. Que hay alguien que sí sabe que lo que tiene es significativo, que sí entiende el peso de la información que posee, y que por alguna razón, sea miedo, sea complicidad, sea cálculo, no ha dado ese paso al frente. La recompensa acumulada es de más de $1.200.000. 1 millón de la familia. 100.000 del FBI independientemente. 12.500 de Crime Stoppers de Tucson.
Nadie ha reclamado esa recompensa en más de 90 días. Nadie ha dado ese paso al frente. ¿Por qué? ¿Por qué en una comunidad donde 19.000 personas han enviado pistas? En una ciudad donde el caso de Nancy Guthrie es la conversación más importante que Tucson ha tenido en décadas. Nadie que tenga información real, información genuina sobre dónde está Nancy o quién la tiene, ha tomado el $1.000.000 que está disponible. Silver Platter tiene una respuesta para esa pregunta también. Y esas respuestas es la parte que los investigadores encontraron más perturbadora de toda la carta. Silver Platter afirmó que la persona que tiene información real no ha dado ese paso al frente porque tiene miedo de algo que el sospechoso le ha comunicado directamente. Que el sospechoso no solo tiene a Nancy. Tiene también información, o capacidad, que hace que las personas que lo conocen tengan miedo de hablar. Eso describe un perfil de sospechoso que va más allá de alguien que planificó un secuestro con precisión táctica. Describe a alguien con capacidad de intimidación dentro de su red de conocidos. Alguien cuya amenaza, sea real o percibida, es suficientemente creíble para hacer que personas con información relevante elijan el silencio sobre $1.200.000 en recompensa. Si eso es verdad, los investigadores no solo tienen que encontrar al sospechoso, tienen que encontrar la manera de llegar a las personas dentro de su red que tienen información, pero que tienen miedo de compartirla. Eso requiere una aproximación diferente. Requiere garantías de protección. Requiere comunicación que haga sentir a esas personas que pueden hablar sin consecuencias. Y requiere que el FBI demuestre que puede proteger a quien hable antes de que esa persona esté dispuesta a hablar. Cissy Moore dijo algo en febrero que sigue siendo verdad hoy, independientemente de lo que Silver Platter afirmó. Dijo que el sospechoso será identificado a través de genealogía genética investigativa. El ADN está siendo analizado. El proceso está corriendo. Y ese proceso no requiere que nadie hable. No requiere que nadie dé ese paso al frente. Requiere que los bioinformáticos completen el trabajo de aislar el perfil genético del sospechoso de la muestra mixta y que los genealogistas forenses encuentren la coincidencia parcial en las bases de datos que produzca el árbol genealógico que produzca el nombre. Ese proceso es independiente de Silver Platter. Es independiente de cualquier informante. Es independiente de si alguien dentro del círculo del sospechoso decide hablar o no. El ADN no necesita que nadie hable. El ADN habla solo. Pero si Silver Platter dice la verdad sobre la localización de Nancy, sobre la comunicación privada no reportada, y sobre el miedo que rodea al sospechoso, entonces, el tiempo importa de una manera que el proceso de ADN no puede acelerar suficientemente. Porque si Nancy está siendo mantenida con vida deliberadamente por una razón no satisfecha, la ventana de tiempo en que eso puede sostenerse tiene un límite. Y pasado ese límite, la naturaleza de la situación puede cambiar de maneras que ninguna evidencia forense puede revertir. Eso es lo que hace que la carta de Silver Platter sea urgente independientemente de su nivel de credibilidad final. Porque si hay aunque sea una posibilidad de que las afirmaciones sean verdaderas, de que Nancy está viva y en una localización específica que alguien conoce, esa posibilidad tiene que ser perseguida con toda la urgencia disponible. Si tú eres Silver Platter y estás viendo este video, el FBI tiene esa carta. Están analizando cada elemento de ella. Están buscando quién eres. Y si lo que afirmaste es verdad, si realmente sabes dónde está Nancy Guthrie, la manera más directa de ayudarla no es una carta, es una llamada. El número es 1800 Call FBI. La información que tienes, si es real,
puede traer a Nancy a casa antes de que sea demasiado tarde. Y si hay alguien más viendo este video que sabe algo sobre este caso que no ha dicho, que ha estado callado por miedo o por cualquier otra razón, la recompensa de más de $1.200.000 sigue disponible. El FBI tiene mecanismos para proteger a los informantes. La información que tienes, por pequeña que parezca, puede ser la pieza que falta. Nancy Guthrie sigue siendo buscada. El FBI tiene evidencia activa en múltiples líneas simultáneas. El análisis de ADN está corriendo. Y ahora tiene una carta firmada Silver Platter, con una afirmación que no puede ignorar y que está siendo examinada con toda la prioridad que merece. Alguien entregó información en bandeja de plata. La pregunta que este caso ahora necesita responder es si esa bandeja tiene algo real encima o si está vacía, y el FBI está trabajando exactamente para responder esa pregunta ahora mismo. ¿Tú qué crees? ¿Silver Platter sabe algo real sobre Nancy Guthrie o es otra pieza en el rompecabezas de personas que buscan atención en un caso que tiene a todo el país mirando? Déjalo en los comentarios, porque a veces la respuesta que los investigadores necesitan está en la conversación que el público tiene sobre lo que observa desde afuera. Nancy Guthrie merece volver a casa. Y Silver Platter, sea quien sea, acaba de convertirse en la variable más intrigante y más urgente de toda esta investigación.